Hola, mi nombre es Ailín Cota Lizárraga y soy estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy hablaremos sobre el cáncer de estómago. El estómago es más que un órgano digestivo, es el centro de nuestras experiencias diarias. Detrás de todo esto, este puede ser el origen de una enfermedad muy silenciosa y maligna, como lo es el cáncer gástrico. Por eso, para comprender mejor el tema, vamos a comenzar hablando sobre qué es el estómago, cuáles son sus partes y cuál es la función que tiene en nuestro organismo. El estómago es un órgano hueco del aparato digestivo, tiene forma de J y está localizado en la parte superior y central del abdomen. La función principal del estómago es descomponer los alimentos que comemos. Aquí, los jugos gástricos que incluyen ácido clorhídrico y enzimas digestivas se encargan de digerir las proteínas y preparar todo para que el intestino delgado absorba los nutrientes. Y este se encuentra próximo al diafragma y a otros órganos abdominales como el hígado, el páncreas, el vaso o el colon. Anatómicamente se reconocen varias partes en el estómago: el cardias, o conocido también como la unión esófago-gástrica, el cuerpo gástrico que incluye el fundus, la curvatura mayor, la curvatura menor y el antro pilórico, y también el píloro, que es la zona de unión del estómago con el intestino delgado. Histológicamente cuenta con 3 capas: la serosa, que es considerada la membrana externa que recubre el estómago, la muscular y la mucosa. La mucosa es la capa más interna en la que se encuentran las células y las glándulas de este órgano. Ahora que ya conoces cómo es el estómago, entonces definamos qué es el cáncer gástrico. El cáncer gástrico aparece cuando algunas células del estómago comienzan a crecer de manera rápida y descontrolada. Esto formará un tumor que en la mayoría de los casos se origina en la capa más interna del estómago. ¿Cuál era la que les había mencionado anteriormente? Sí, la mucosa. El tipo más común se llama adenocarcinoma y representa más del 90% de los casos. Con el tiempo, este tumor puede avanzar y afectar a otras capas del estómago, como lo son la muscular y la serosa. Pero ¿qué tan frecuente es este tipo de cáncer? A nivel mundial, el cáncer gástrico se considera el 5º cáncer más frecuente, con 1 millón de casos nuevos reportados en 2020 y constituyendo un 6% de los tumores a nivel mundial. Este no se presenta igual en todo el mundo. Más de la mitad de los casos ocurren en países como Japón, Corea y China. También es común en Sudamérica, Europa del Este y partes del Oriente Medio. En cambio, es menos frecuente en lugares como Estados Unidos, Europa Occidental, Australia y África. Y en nuestro país, en México, ¿cómo es la frecuencia? Este se considera la 6ª neoplasia maligna más frecuente y a nivel mortalidad se encuentra en 5º lugar. En los países occidentales, la incidencia de cáncer de estómago distal, es decir, de cuerpo y antro, ha disminuido, mientras que ha ido en aumento el cáncer de la unión gastroesofágica o del cardias. Prevenir empieza por conocer, por eso a continuación te mostraré los principales factores que pueden predisponer al cáncer gástrico. Primero tenemos el sexo masculino, el cual tiene una proporción 2:1, siendo 2 veces más frecuente que en mujeres. También tenemos la infección por Helicobacter pylori, es la causa principal para desarrollarlo. Causa inflamación en la superficie mucosa del estómago y con el tiempo produce un cambio genético y del tejido. Estos cambios incluyen la gastritis atrófica, donde el cuerpo deja de producir células que recubren la parte interior del estómago, o en otros casos se comienzan a desarrollar un tipo distinto de células en el intestino, a lo que conocemos como metaplasia intestinal. En ambos casos, el estómago pierde glándulas y la habilidad de secretar sustancias que lo protegen. Como resultado, estas células pueden sufrir un cambio y transformarse en células cancerosas. Otros factores de riesgo importantes son el tabaquismo, la gastrectomía parcial en pacientes que han sido sometidos a esta cirugía y la enfermedad de Menetrier. Esta enfermedad afecta el revestimiento interno del estómago, causando que se engrose, aunque este es poco frecuente, pero de igual manera puede ser un factor de riesgo. Los factores de riesgo del cáncer gástrico varían según la región y eso también influye en dónde se forman los tumores dentro del estómago. Los cánceres gástricos distales o antrales están mayormente asociados con la infección por Helicobacter pylori, el virus del Epstein-Barr, consumo de alcohol, dieta alta en sal, carne procesada, baja ingesta de frutas y verduras. En cambio, los tumores del cardias se asocian más con factores de riesgo como la obesidad, con el reflujo gastroesofágico y el esófago de Barrett. Hasta ahora hemos visto factores relacionados con el entorno y el estilo de vida. Sin embargo, no podemos dejar de lado el componente genético, que también juega un papel clave en el desarrollo del cáncer. En casos pocos frecuentes, el cáncer gástrico puede estar relacionado con factores genéticos. Por ejemplo, en el síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario, uno o varios miembros de la misma familia desarrollan este tipo de cáncer por la mutación en un gen llamado E-caderina. En cambio, en factores familiares la incidencia es de 2 a 3 veces mayor en aquellas personas con varios familiares diagnosticados de cáncer gástrico. Todos estos cambios estructurales y celulares ya comentados anteriormente que surgen dentro del estómago terminan reflejándose en síntomas clínicos. ¿Cómo es que se va a sentir realmente un paciente con cáncer gástrico? Vamos a verlo. Pues los pacientes pueden ser asintomáticos, es decir, no presentar síntomas, o presentar síntomas, pero con
síntomas y signos inespecíficos. Quiere decir que no son característicos del cáncer, sino que nos pueden mostrar pistas clínicas que pueden alertarnos de la presencia de esta enfermedad. Entre los más comunes se encuentran la pérdida de peso derivada de una insuficiente ingesta calórica, así como de un aumento en el catabolismo celular, dolor abdominal, ataque al estado general. Aunque también se pueden presentar otros síntomas adicionales como anorexia, náuseas y vómito, estos derivados de la oclusión por actividad tumoral o pérdida de la distensión del estómago por infiltración tumoral en la pared gástrica, y a esto se le conoce como linitis plástica. Ascitis también se puede presentar y esta se define como acumulación de líquido en el abdomen, así como también ardor retroesternal, disfagia y plenitud gástrica temprana, que esta es una manifestación también muy frecuente. Cuando se presenta dolor al inicio de la enfermedad se considera de tipo leve a moderado, con predominio en el epigastrio, y en etapas avanzadas ya es un poco más agudo e incapacitante. Se pueden presentar hemorragias y pueden ser de varios tipos, como la hematemesis, que se define como el vómito con sangre roja o vómitos con pozos de café, las melenas, que son heces negras y alquiltranadas debido a la sangre digerida. También se puede presentar hematoquesia, que son heces con sangre roja y fresca, sangre oculta en heces, que pues son pérdidas ocultas de sangre por heces que solamente pueden ser evidenciadas microscópicamente. Y pues como consecuencia a estas manifestaciones se puede presentar anemia debido al sangrado, y esta puede ser en muchos pacientes el único signo antes del diagnóstico de cáncer gástrico. Y como lo mencioné anteriormente, estos síntomas no son exclusivos de cáncer gástrico, ya que pueden aparecer en otras patologías como la úlcera gástrica o la gastritis o otro tipo de sangrados o hemorragias de tubo digestivo, ya sea alto o bajo. De igual manera pueden presentarse signos y síntomas más inherentes a los patrones de diseminación, porque sabemos que pues, cualquier tipo de cáncer es capaz de extenderse a otros tejidos o a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, a extensión local, las células cancerosas infiltran de manera difusa toda la pared del estómago, reduciendo su capacidad. A nivel linfático, en donde las células cancerígenas tienen capacidad para migrar desde donde se han originado, que viene siendo el tumor primario, y desplazarse por los vasos linfáticos hasta llegar a los ganglios, los cuales nos pueden dar signos clínicos de este tipo de cáncer, como lo son el ganglio supraclavicular izquierdo, o también ya denominado de Virchow, el ganglio periumbilical o de la hermana María José, también conocido, y el ganglio axilar izquierdo. El cáncer gástrico se disemina por vía hematógena, afectando principalmente a los órganos como el hígado, los pulmones y huesos, por este orden de frecuencia. Al invadir el peritoneo y otras estructuras abdominales adyacentes se puede generar metástasis ováricas y se les denomina como tumor de Krukenberg. La endoscopía digestiva alta es el estudio más sensible, descriptivo y práctico. Además, nos va a ayudar a obtener biopsias para poder identificar la presencia de cáncer gástrico. En cambio, al obtener estas biopsias, el estudio de anatomía patológica nos va a ayudar a confirmar con certeza el diagnóstico de cáncer gástrico, así como analizar sus características y determinar su perfil molecular. Existen otras pruebas que nos ayudan a complementar el diagnóstico o básicamente a saber el estado general en el que se encuentra el paciente. Como apoyo tenemos la historia clínica y la exploración física, que pues nos va a ayudar a obtener información sobre el paciente, sus síntomas, su situación general, los antecedentes heredofamiliares, así como también tenemos pruebas como las análisis de bioquímica sanguínea, que nos va a ayudar a orientarnos sobre la función de órganos como el hígado o el riñón, el hemograma completo, que nos va a ayudar a evaluar si existe la presencia o no de anemia debido a alguna hemorragia o algún sangrado que esté presentando el paciente, y estudios de imagen como la tomografía computarizada, que es muy útil para medir la resecabilidad y complementar la estadificación pues, de lo que viene siendo el cáncer, y es considerado el mejor estudio para identificar metástasis. Y como apoyo también tenemos la gamografía ósea, que nos va a ayudar a estudiar si el cáncer se ha extendido hacia los huesos. ¿Y cómo se clasifica por etapas este tipo de cáncer? La clasificación más empleada para el cáncer gástrico y para cualquier tipo de cáncer es la escala TNM. En función del TNM se definen los estadios. El estadio 0 o carcinoma in situ es la etapa más inicial del cáncer. Se localiza en la parte más superficial de la mucosa y no infiltra las otras capas del estómago, así como también no invade los ganglios regionales ni produce metástasis a distancia. El estadio 1, el tumor invade el 1A, la capa más profunda de la mucosa, la lámina propia o la submucosa, sin afectación de ganglios linfáticos ni metástasis. El estadio 2 y el estadio 3 son etapas intermedias, y para establecer estos estadios se tiene en consideración tanto el nivel de afectación de la pared gástrica como el número de ganglios afectados por el tumor. Y por último tenemos el estadio 4, que es la etapa más avanzada, su pronóstico es peor y existe metástasis a distancia en órganos como hígado, pulmón, huesos, ovarios, ganglios alejados del estómago, etc. Por último, vamos a hablar del tratamiento. Este será individualizado para cada paciente, considerando los factores dependientes de él mismo, del tumor y del tratamiento. El tratamiento con intención curativa en los estadios 0, 1, 2 y 3 consiste en eliminar completamente el tumor. En casos muy tempranos, esto puede lograrse con una resección endoscópica sin cirugía mayor, pero en la mayoría de los pacientes sí es necesario realizar una gastrectomía, que puede ser total o parcial, junto con la extracción de los ganglios linfáticos cercanos. Además, en los estadios intermedios o avanzados, como lo viene siendo el 1B,
Al 3 se indica quimioterapia, antes o después de la cirugía para reducir el riesgo de que el cáncer regrese. En algunos casos también se puede añadir radioterapia como tratamiento complementario. En cambio, en enfermedad avanzada y metastásica, es decir, en estadio 4 irresecable, cuando el cáncer no puede ser operado, el tratamiento principal es la quimioterapia y en algunos casos se puede combinar con radioterapia o cirugía paliativa según la situación del paciente. Y se pueden usar tratamientos quimioterapéuticos más específicos como los anticuerpos monoclonales y el de primera línea es el trastuzumab. En ciertos pacientes se puede indicar inmunoterapia. Gracias por llegar hasta el final, espero hayas aprendido algo nuevo y esta información haya sido de utilidad. La salud también se construye entre todos desde el conocimiento. Si tienes alguna duda puedes consultar las referencias que se muestran a continuación. Gracias.